Muy buenos días, queridísimos hermanos. Bueno, un día muy especial. Estamos todavía dentro de todo lo que es la celebración de Navidad, ¿no es cierto? Anoche fue Nochebuena, hoy es Navidad y deseo de todo corazón para cada uno de los que han llegado y también de los que no han llegado, que el Señor les bendiga, que sintamos el sentido, ¿no es cierto?, en lo que siempre anhelamos. Nuestro corazón sufre muchas veces al no ver que las personas viven estos momentos con el sentido propio, tan importante, tan magnífico, tan excelso de lo que es Navidad. Pero para nosotros son momentos de alegría y por eso vamos a cantar el himno número 31, Oh Santísimo, Felicísimo, Grato Tiempo de Navidad. Oh Santísimo, felicísimo, grato tiempo de Navidad. Al mundo perdido, Cristo le ha nacido. Alegría, alegría, cristiandad. Oh Santísimo, felicísimo, grato tiempo de Navidad. Coros celestiales oyen los mortales. Alegría, alegría, cristiandad. Oh Santísimo, felicísimo, grato tiempo de Navidad. Príncipe del cielo, danos tu consuelo. Alegría, alegría, cristiandad. Padre Celestial, te damos gracias por la alegría que significan estos días, Señor. Os ha nacido un Salvador, dice tu palabra, dice el cielo, le anuncia a los pastores, y una y otra vez se habla del Salvador, hay alegría, el Salvador. Señor, que esta sea el motivo fundamental de la alegría, Señor, de esta fecha. Gracias, Padre. Pedimos tu bendición sobre todo lo que será las actividades de este culto hoy día en la mañana. Bendice a los niños, bendice a los adultos, bendice, Señor, todo este culto porque pensando en ti y para tu gloria, para tu honra, Señor, es todo. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, por favor. Y no me voy a extender en saludos, en informaciones. Solamente recordar que las actividades fundamentales de la iglesia continúan, la reunión de oración los días jueves y continuamos con los cultos todos los domingos. También quiero recordar algo que años anteriores hemos hecho y todavía este año no lo hemos anunciado. Siempre para la fecha de verano, como la escuela dominical entra en receso, le damos vacaciones a los profesores. Se abre la posibilidad de que otros hermanos puedan aportar para atender a los niños durante el periodo de verano, para que así ellos no queden como desamparados de esa época. No puede ser. Así que vaya pensando lo que el Señor toque su corazón. Vamos a hacer una lista y para que usted se inscriba en algún día de aquellos en los que no va a haber una escuela dominical formal, digamos, pero sí siempre una informal. Quiero invitar a mi hermano Julio para que pase inmediatamente para que reflexionemos unos breves momentos. Vamos a ir paciencia a nuestros pequeños, porque el tío Julio se va a cortar hoy día, hacer un mensaje cortito. Tengamos nuevamente un momento de oración presentando el mensaje. Señor, te damos gracias por lo que hemos podido escuchar,
lo que hemos podido ver. Te damos gracias por nuestros niños, Señor, que han trabajado, por todos aquellos que han estado detrás de este trabajo. Te damos gracias por este lindo grupo de personas, Señor, que quitó de su tiempo en estos tiempos tan complejos, Señor, para preparar este número especial. Bendícelo, Señor. Gracias, Señor, por lo que se ha podido hacer. Y ahora pedimos que bendigas esta reflexión, Señor, para que nos hable no solamente ahora, sino durante toda la semana. En el nombre de Jesús. Amén. Eso de cortito lo dijo el pastor, no, no lo dije yo. Así que después cobren la palabra a él. Bueno, qué añoranza de la escuela dominical. Les puedo dar un consejo a los que tienen hijos chicos. Mientras los puedan subir al auto, súbanlo. Porque después cuesta mucho. Y lo que sembramos los niños cuando están chiquititos va a permanecer, aunque se den muchas vueltas. Para mí ha sido muy difícil ya subirlo al auto. Ustedes comprenderán, pero a todos nos ha pasado y los que tienen hijos más o menos la edad mía me entenderán. Pero les recomiendo a los otros, mientras tengan los hijos chicos, súbanlo al auto. Hagan un esfuerzo, levántense y súbanlo al auto. Y agradecemos también a la profesora de escuela dominical. Y el coro es parte de la escuela dominical, varios del coro. Así que bueno. Bueno, si hablamos de Navidad, hoy en día, fuera del contexto bíblico, podemos decir una serie de cosas que en realidad tienen poco que ver con la Navidad. En cada región de este mundo, el mundo completo, yo estaba leyendo algunas cosas, hay diferentes tradiciones. Y uno empieza a mirar esas tradiciones que tienen que ver con Navidad. Difícil. Muy pocas tienen que ver con Navidad. Y en Chile también las hay. Y dependen también de las familias, dependen de las regiones. Cada región tiene sus cosas, cada familia tiene sus tradiciones. Y por nombrar algunas, podemos recordar armar el árbol. Le llamamos árbol de Pascua. ¿Por qué será? No sé. Estamos en Navidad, pero armamos el árbol. Comemos pan también, de Pascua. Y estamos en Navidad. Tomamos cola de mono, ¿no es cierto? No quiero darle sed ni hambre, hermano, pero preparamos cola de mono. Adornamos con luces las casas. Entregamos regalos. Comemos algo especial. Cada familia tiene algo especial que comer. No, en mi casa se come pavo, ¿no? En mi casa se come otro tipo de cosas, según la nacionalidad de algunos. Pero son diferentes cosas. Reunirse en familia. Y muchas otras cosas que podemos decir. Y las tradiciones mencionadas tienen mucho que ver con el significado que tiene para cada persona esta conmemoración. Por ejemplo, cuando se les pregunta a las personas qué significa Navidad para ellos, encontramos respuestas como sencillamente disfrutar en familia. Esa es la respuesta. Otros hablan de vivir la magia de la Navidad. El centro comercial tenía ese logo, la magia de la Navidad. Vivir el espíritu navideño, estar en paz, un día para meditar, un feriado más para algunos, nada más. Feriado me voy a la playa. Nochebuena. Aunque, ¿por qué dirán que es Nochebuena? No sé. Bueno, entre tantas otras cosas que se dicen. Y es notorio como a medida que avanza el tiempo, avanzan los años, ya ni siquiera se nos menciona el personaje principal, que está aquí. Y más aún, cuando uno le pregunta a la gente joven,
Ya ni siquiera saben que el personaje, ni siquiera lo pueden nombrar. A mí me tocó esta Navidad también esa experiencia, conversando con un empaquetador de un mall. De haber tenido 19, 20 años, no me supo decir qué es lo que era Navidad. Es triste. La idea es celebrar y pasarlo bien, pero no se detienen a pensar, ¿qué estoy celebrando? ¿Qué estoy diciendo? Y a veces incluso es triste, hermano, para los cristianos mismos. La premura del tiempo, este tiempo agitado, el momento que se vive, que uno ya está pensando en cualquier cosa. Ni siquiera nosotros muchas veces nos detenemos a pensar, ¿qué significa este día? ¿Qué celebramos y a quién celebramos? Son muy pocos los momentos. Y en nuestra lectura de hoy encontramos un gran acontecimiento que sucede antes de la Navidad, precede la Navidad. Algunos podrán decir, ¿qué tiene que ver la lectura de hoy con la Navidad? ¿Qué tiene que ver la lectura? Pero en realidad tiene mucho que ver. Todo este acontecimiento es fundamental. Y la lectura voy a hacer recuerdo a algunas cosas. Y la lectura está en Lucas 5. Lucas 1, 5 al 14. Yo creo que todos la reconocen rápidamente. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías, y su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Voy a quedar hasta ahí nomás, para después vamos a seguir leyendo después otras cosas, pero estamos hablando del anuncio del nacimiento de Juan el Bautista. De eso estamos hablando. Esta lectura es muy conocida por nosotros. En lo personal a mí me gusta mucho porque me fascina el personaje. Juan el Bautista me atrae mucho porque el significado que tiene para la obra de Dios y para el mundo entero tiene un tremendo significado. Y es un personaje súper importante y primordial en los planes de Dios. Primordial. Y un gran ejemplo de lo que debiera ser un servidor de Dios. La anunciación de parte del ángel a Zacarías no solamente fue bendición para ellos. Ellos no podían tener hijos. Fue bendición para el mundo entero. Porque con su anuncio se daba por terminado 400 años de silencio de Dios. Con este anuncio. Durante 400 años aproximadamente Dios no emitió ni una sola palabra, ni tampoco existieron profetas que lo hicieran, porque los profetas hablaban de parte de Dios. Y aquí, por medio del ángel Gabriel, da término el Señor a 400 largos años de silencio. Por eso es tan interesante el acontecimiento. Notemos, dice más adelante en la lectura, que Zacarías era sacerdote, aunque lo dice ya en lo que leímos, pero más abajo lo recalca nuevamente. Era sacerdote y lo calificó a él y a su señora como justos delante e irreprensibles delante de Dios. ¡Qué tremenda! Esto es bien interesante porque se hace alusión al carácter personal de ellos. En un momento que nadie, muy pocos seguían lo que el Señor decía. En Israel ya no había la fe que el Señor esperaba. Pero sin embargo, hace una alusión especial a ellos dos, Zacarías y Elizabeth. Cumplían cada ley del ceremonial, que era muy difícil ya en ese tiempo, y creían en las promesas de Dios. El largo silencio de Dios se tornó desilusionante para algunos. Ya dijeron, ¿qué vamos a esperar? Pero sin embargo vemos que aún quedaban gente fieles al Señor y esperaban sus promesas, esperaba el cumplimiento de las promesas. Y este hombre conocía bien las Escrituras porque era sacerdote. Sabía de las promesas de Dios y por supuesto también sabía del silencio que había mantenido Dios. Desde los tiempos del profeta Malaquías, si se puede decir alguno, también lo vemos de Nehemías, que es el libro histórico. Pero del profeta Malaquías no se había escuchado nada de Dios. De Juan nos habla Isaías 43 y nos habla Malaquías 3.1 y Malaquías 4.5.6. Y esas fueron las últimas palabras, Malaquías 4.5.6, de las palabras de Dios. Y después viene un silencio. Y aquí este anuncio está terminando ese silencio para abrir nuevamente
la porción que leímos. Después de 400 años, esta es la porción que el Señor vuelve a hablarnos. El domingo pasado hablamos de las señales y testimonios del nacimiento de Cristo. Juan es una señal del nacimiento de Cristo. Es una señal clara. El último profeta antes de Cristo, Juan, el embajador, el heraldo, el que lo anunciaría, el que vendría delante de él, el precursor. ¡Qué tremendo! Los reyes orientales siempre mandaban una comitiva antes de llegar a ellos. Y a un hombre especial. Este era el hombre enviado por el rey, Juan. En la lectura hay muchos detalles que pasan rápidamente de largo. Yo no lo voy a tomar todo por la premura del tiempo. Pero Zacarías estaba quemando incienso en el lugar santo. Recordemos que hay dos lugares en el tabernáculo, el santo y el santísimo. El santísimo se entraba una sola vez al año, el sumo sacerdote. Ahí estaba Zacarías. Y quizás sería la única ocasión en que le tocaría eso, por la gran cantidad de sacerdotes que había en Israel. La única ocasión que le tocaría a él quemar incienso. Y el incienso es sinónimo de oración. Ahí vemos un detalle importante. También vemos un detalle importante en el versículo 10. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Estaba quemando incienso por oración, él estaba orando y la gente estaba orando afuera. Es curioso que el Evangelio de Lucas empiece con oración y termine con oración. A veces no nos damos cuenta, pero esto es sumamente importante. Es curioso también lo que significa Zacarías. Jehová se ha acordado. Eso significa Zacarías. Jehová se ha acordado. Obviamente Dios se acordó de Zacarías y le envió un hijo, que lo dice más adelante. Y se le apareció un ángel del Señor, voy viendo el versículo 11, y puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle, y se sobrecogió temor, pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer, Elizabeth, te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. ¡Qué tremendo! Jehová se ha acordado. Eso significa Zacarías. Le envió un hijo. Pero también se acordó de una gran promesa para el pueblo. De enviar un mensajero antes del rey. Dios nunca se olvida de las promesas. Eso hay que tenerlo sumamente claro. Dios nunca se olvida de las promesas. Somos nosotros los que no creemos en ellas. Nos cuesta creer en las promesas de Dios. Silencio durante muchos años, pero ahí está lo prometido. Tardanza para ustedes, pero Dios dice: no para mí. Ahí está lo prometido. Elizabeth significa el juramento de Dios. Isaías 43 dice: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Isaías está hablando de Juan. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Malaquías 3:1, primera parte. Isaías lo profetizó 700 años aproximadamente antes de Cristo. Malaquías 400. No fueron contemporáneos, pero sin embargo hablan lo mismo. Otra cosa interesante, el ángel se paró a la derecha del altar del incienso y no a la izquierda del altar. Eso significa algo muy importante. Es un símbolo del favor de Dios. Dios está haciendo un favor a este matrimonio, un favor ante Juan y un favor ante nosotros, de abrir su boca nuevamente después de 400 años. Además, el propio ángel le señala a Zacarías que sus oraciones fueran escuchadas. Por el testimonio del ángel podemos decir que Zacarías estuvo mucho tiempo con su mujer orando por un hijo. Pero también podemos presumir que Zacarías estuvo muchos años orando por el Mesías. Muchos años. Como presumo que cada uno de nosotros está orando por la segunda venida del Señor. Porque va a ser un tiempo maravilloso. Y Zacarías lo comprobó.
Sin duda alguna ese fue un día glorioso y va a ser un día glorioso, el momento que podamos vivir alguno de nosotros. Pero lo más importante de esto es lo que les dije al principio, es el término del silencio de Dios. Porque anunció un gran acontecimiento, precede a un gran acontecimiento. Nacería el profetizado que vendría antes del rey, Juan, para preparar el camino al Señor. El enviado, preparar el camino. Pero este anuncio no solamente marca el término del silencio de 400 años, sino que marca el principio de un tremendo anuncio. El ángel, junto con anunciar el nacimiento de Juan, le da una serie de características del hijo que iba a tener Zacarías y Elizabeth. Lo primero, su nombre, Juan. Dios le puso el nombre. Ustedes verán la lectura porque tiene el capítulo 1 de Lucas, tiene 80 versículos. Es casi más grande que muchos libros de la Biblia. Si uno cuando empieza a leer los detalles más abajo, se da cuenta que Zacarías todavía estaba mudo, porque el Señor lo dejó mudo, porque hubo una duda en él. Y su mujer dijo, no, se va a llamar Juan. Y le iban a poner Zacarías. No, se va a llamar Juan, porque el Señor dijo que se llamaba Juan. ¿Y qué significa Juan? Jehová ha hecho gracia, o favorecido por la gracia de Dios, o Dios favoreció con su gracia. ¡Qué tremendo mensaje! Dios ha acordado el juramento de Dios y Dios ha favorecido con su gracia. ¿Son importantes los nombres en la Biblia? Claro que son importantes. Cuando ve una genealogía no la pase de largo, léala, porque son importantes y a través de esos nombres el Señor también nos está hablando. Aunque sea latero para nosotros, la genealogía no lo paso. No, léala. Son importantes los nombres. Con esos 3 nombres, agregando Gabriel, se podría hacer un mensaje completo. Además le dice que este hombre traería gozo y alegría, no solo a sus padres, sino que a muchos, como lo señala el versículo 14. Y tendrás gozo y alegría. Tú, Zacarías, tendrás gozo y alegría. Tú y tu señora, gozo y alegría. Y muchos se regocijarán de su nacimiento al mundo entero. Qué maravilloso el anuncio de tener un hijo. Ya es grande, es de bendición tener un hijo. Pero más bendición es tener esta clase de hijos. O si no, mejor que no nazcan. Se los digo abiertamente. Tener esta clase de hijos sabiendo que el hijo va a hacer esto. En el versículo 15, que nos corresponde a una lectura, dice lo siguiente: porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Otra cosa. Qué tremendo, qué notable lo que el ángel más le está diciendo a Zacarías. Y habla de Juan. No explicaré todo lo del versículo, porque ya entendiendo que será lleno del Espíritu Santo y un mensaje completo. ¿Por qué no tomará sidra? También hay otro tipo de mensaje. Me voy a detener en una sola porción nomás. Porque será grande delante de Dios. Y este es un punto que nos debe llamar la atención. Porque al mundo le parece grande diferentes cosas. Son los títulos, los reyes, los grandes gobernantes, los grandes generales. Eso nos parece grande a nosotros. Artistas, filósofos, las grandes mentes. Y el hombre muchas veces procura ser grande entre sus pares. Eso buscamos, muchos buscan eso, ser grande entre sus pares. Pero aquí los ángeles están diciendo que será grande de delante de Dios o de los ojos de Dios. En realidad la única grandeza que importa y importa perseguir es la grandeza a los ojos de Dios. Y es una grandeza que está al alcance de todo, no depende ni de mi riqueza, ni de tus talentos, ni de la sabiduría. En el fondo no depende de tus obras, solo depende de amar las cosas del Señor. Ser grande ante los ojos de Dios es la herencia de todos los que oyen la voz de Cristo y le siguen. Eso es, ser grande a los ojos de Dios. Y Juan lo demostró con creces. ¿Cuál grandeza perseguimos de repente? ¿La grandeza a los ojos de los hombres o la grandeza a los ojos de Dios? Una transitoria.
y muy corta. La otra es eterna. Lo único importante para un creyente es lo que somos a los ojos de Dios. No importa si los hombres nos subestimen o sobreestimen. La mirada de los hombres no es importante. La mirada de Dios es importante. Y ahí tenemos que colocar atención. Eso es lo que tenemos que mirar. ¿Cómo me verá Dios? Ah, que los hombres me ven inteligente a mí. Ah, es que ganó mucha plata. Ah, no, que soy sabio. No, hice un magíster, un posgrado. Pero ¿cómo me ve Dios? Ahí hay que poner atención. ¿Cómo me verá Dios? ¿Qué significa ser grande a los ojos de Dios? Juan tiene muchas características y misiones dignas de imitar. Realmente es un personaje apasionante. Es un profeta valiente, de un gran carácter, de grandes convicciones, que no teme enfrentarse a reyes ni poderosos por Dios. No, no teme, no. Fue celoso, enérgico en condenar el pecado. Llamó al arrepentimiento en forma directa y clara. No se fue como nosotros cuando nos vamos por la rama. No, directo. Fue constante, fue determinante. Tuvo determinación que de repente uno dice, ¿qué soy ante Juan? Advirtió del juicio que vendría si no se arrepentían. Trató a los religiosos de generación de víboras. Ya era mucho. Después el Señor los trató de hipócritas. Los repasó. Su carácter lo podemos comparar con otro grande, Elías, porque también se le asemeja con Elías, que no temió enfrentarse al cruel Acab y Jezabel, su señora. ¿Y a cuál le pasó algo parecido? Se enfrentó a Herodes y Herodías. No voy a entrar a explicar quién eran Herodes y Herodías, pero yo creo que los conocemos. Pero les pasó algo parecido. Debemos sacarnos, hermanos, esa imagen que tenemos de Juan, que proyecta los relatos seculares o el cine. Yo la tenía, esa imagen, de un hombre carente de equilibrio. Más bien lo caracterizaban como un hombre que no estaba en su sano juicio, un errante de aspecto aterrador, o como la imagen de un pordiosero que iba gritando en el desierto como un desquiciado. Yo tenía esa imagen. Cuando me tocaba, cuando chico, ver el tiempo de Pascua, Semana Santa, como la conocen algunos, ver las películas y veía, me aterraba Juan. Pero saquémoslo de la cabeza, ese no es el Juan. Esta no es la imagen de ese gran hombre que describe la Biblia. Juan fue valiente como ninguno, celoso de las cosas de Dios, útil para su obra y muy distinto a la descripción secular, falsa, que se hace de él. Los aspectos de su carácter son importantes, muy importantes, pero más importante es la labor que vendría a hacer, que le encomendó el Señor y que cumplió con un celo único. Es difícil encontrar hombres con esta determinación en la Biblia. Juan era el anunciado que iría delante del Señor, sí, delante del Señor, para entregar el mensaje. Pero principalmente para preparar el corazón duro, seco e infértil del pueblo, porque estaba duro ya. Cuando se habla de Juan que predica en el desierto, no es tan así también. El desierto era el pueblo, y ya era infértil. Los versículos 16 y 17 son demasiado importantes, pero solo diré algunas cosas, después lo pueden leer. Lo voy a leer. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia, de los injustos. ¿Pero qué? Para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Cuando uno lee esos versículos dice, ¿habrá algo aquí? Claro que lo hay. Por los dos versículos que leímos podemos deducir que Cristo es Dios. Leyendo esos dos versículos. Después tenemos el testimonio de su propio padre. ¿Se habrá dado cuenta Zacarías que él era el hijo? Claro que se dio cuenta quién era el hijo. Y en capítulo 1, 76, porque les dije tenía 80 versículos, dice lo siguiente: y tú, niño, está hablando Zacarías de su hijo, y tú, niño,
profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Por eso también se puede decir que Cristo es Dios. Pero el testimonio más impactante de Juan lo tenemos de la boca de nuestro gran Salvador. Y ahí voy a ir retroceder y voy a ir a Mateo 11, 7 al 11. Lo debería leer antes, porque es un diálogo que mantiene el Señor con los discípulos de Juan. No nos olvidemos también que muchos discípulos de Juan después fueron apóstoles del Señor. Y Juan mandó a preguntar al Señor si era él el Mesías. Y dice el 7, mientras ellos se iban, ya el Señor había contestado, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Son preguntas. ¿O qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que llevan vestiduras delicadas en la casa de los reyes están, dice el Señor. ¿Pero qué salisteis a ver? Nuevamente pregunta. ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, porque de quien se está escrito. He aquí yo envío a mi mensajero delante de su faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Y después lo que dice es tremendo. Y lo que dice con respecto a nosotros también es tremendo. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. No solamente está hablando de Juan, está hablando de usted, de mí. Qué tremendo la descripción que hace el Señor. Han pasado ya este relato de Mateo y han pasado más o menos 30 años del nacimiento de ambos, porque tenían 6 meses de diferencia. Una vez el más grande de todos, el mismo Dios, habla de este tremendo profeta y lo pone en lo alto como corresponde. Es notable la descripción que el Señor hace de Juan. No solamente era profeta en sí mismo, sino que más aún era el heraldo profetizado. Sí, aquí está. El mensajero lo está diciendo Cristo. El enviado, el emisario del cual profetizó Isaías y Malaquías. De eso está hablando el Señor. No olvidemos que el Evangelio de Marcos también empieza con esta profecía. Es sumamente importante. Juan fue el principio de un gran anuncio esperado por muchos. El principio de que el Mesías estaba por nacer. 6 meses de diferencia. 6 meses. El principio, como podemos decir, de la Navidad. ¿Cuál fue el principio de un anuncio? 400 años, esperado por muchos. Pero el principio de un largo camino que iniciaría el Señor, que terminaría en la cruz, porque no vale nada la Navidad sin la cruz. Muchas veces tendemos a separar la cronología y las cosas del Señor. No, están ligados. El Señor no vino para quedarse en el pesebre, vino para terminar en la cruz. Cristo no vino, vuelvo a decir, para terminar el pesebre. El niño no salva, el crucificado salva. Sin duda alguna, Juan fue el más grande de los profetas, el que rompió el silencio de Dios. Qué grato de haber sido Zacarías, haber escuchado eso. Estoy escuchando a alguien que muchos quisieran escuchar. El que preparó el camino para el ministerio de Cristo. Fue el principio de un gran anuncio de Navidad, profetizado por años. Esto no es casualidad, no es casualidad. Este hombre fue escogido por Dios para realizar uno de los ministerios, yo creo que más admirable, sublime, jamás encomendado a un ser humano. Ser el precursor, el embajador del Mesías, de Cristo. Él inauguró una era, una nueva era, la era del reino. En realidad, la presentación del reino prometido que iba a hablar después el Señor, iban a hablar los discípulos. Tuvo el privilegio de anunciar
y ser testigo presencial de la venida del Hijo de Dios para ofrecer la salvación a todo hombre. Este hombre calificado como el más grande dice: no soy digno de desatar la correa de tus zapatos. Ese es Juan. Hoy su magnífica presentación del Señor Jesucristo, otra frase que me costó entenderla 30 años, sigue vigente. Yo no sé si seré muy duro yo, pero me costó entenderla 30 años. Y aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Costó, les digo, 30 años entenderlo. Esa es una de las frases de Juan. Viene alguien que es antes de mí, pero que viene después de mí. Yo necesito desaparecer, en el fondo decía Juan. Pero el Cordero ya fue sacrificado, muriendo en lugar de usted y de mí. Murió en lugar mío. Resucitó en gloria y ascendió al cielo, habiendo abierto el único camino que conduce al cielo. ¿Dónde estaba el Zacarías? En el lugar santo. No se podía entrar al lugar santísimo. Bueno, con la crucifixión, ese velo se abrió. Quedó libre entrada. Ahí está la entrada. No hay otra forma. La gran pregunta sigue siendo la misma. ¿Qué he hecho yo con ese Cordero que nos presentó Juan hace casi 2000 años? ¿Lo he recibido como mi Salvador? A veces decimos, ¿una Navidad más? No. Es difícil pasar una Navidad más cuando uno lee estas cosas. Y termino con el versículo que ya leí, de su propio Padre. Y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por la palabra. Damos gracias por este tiempo maravilloso, Señor. Y te pedimos que remuevas nuestros corazones porque los necesitamos, Señor. A veces pasa tanto tiempo y no nos damos cuenta que nos vamos enfriando nosotros mismos. Pero qué maravilloso celebrar Navidad con un sentido, el verdadero sentido que tiene. No hay otra cosa sin ti, Señor. Es imposible celebrar Navidad sin ti, Señor. No hay espíritu navideño si no es por ti, Señor. No existe, Señor. A veces nos sentamos a la mesa y comemos abundante comida, Señor, y no nos damos cuenta que es por ti. Padre Celestial, te agradecemos en este momento. Te agradezco lo que dijeron los niños, te agradezco lo que dijo el pastor. Te agradezco lo que nos hablaste hoy día, Señor. Y prepara nuestros corazones, Señor. No para que esta Navidad pase por alto, si hubiera entender, Señor. Recibimos regalos y muchos a lo mejor. Pero este es el mayor regalo, que tú hayas nacido y hayas muerto en la cruz por nosotros. Todo te lo agradezco y lo pido en Cristo Jesús. Amén. Feliz Navidad a todos mis hermanos. ¿Ve que no fue largo? Los felicito, Juan. Qué conducta más linda, tranquilitos, escuchando, me encantó. Los felicito. Muy bien, y ahora todos vamos a participar cantando Noche de Paz, Noche de Amor. Noche de paz, noche de amor, todo duerme alrededor, entre los astros que esparcen su luz, bella anunciando al niñito Jesús. Brilla la estrella de paz, brilla la estrella de paz. Noche de paz, noche de amor, oye humilde el fiel pastor, coros celestes que anuncian salud, gracias y glorias en gran plenitud, por
buen Redentor, por nuestro buen Redentor. Noche de paz, noche de amor, ved que bello resplandor, luz en el rostro del niño Jesús, en el pesebre del mundo la luz, astro de eterno fulgor, astro de eterno fulgor. Gracias, Padre Celestial, por todo lo que significa esta fecha, Señor. Gracias por ese mensaje, Señor. Gracias por el tremendo mensaje de Juan el Bautista, Señor, que nos aclara aún mucho más la tremenda bendición, Señor, que tiene aún el mundo, Señor. Aunque niegue a Dios, aunque lo desconozca, pero hay una bendición viva, Señor, y es que todavía está abierta esa puerta de salvación, Señor. Todavía podemos acudir ante un Salvador porque estamos bajo la gracia. Gracias, Señor, por todo lo que se ha hecho. Ruego una vez más tu bendición, Señor, sobre cada persona, cada participante, y que nos ayude, Señor, a realizar cada vez un mejor trabajo. En este último domingo de este año, Señor, te agradecemos por todo lo que has hecho con nosotros, Señor. Y realmente no hay palabras, no hay, Señor, ni siquiera podemos entender lo mucho que has hecho. Solo podemos decirte gracias, Señor, por Jesús. Amén.